el capítulo 5. En el capítulo anterior leímos que Dios le da por medio de Ezequiel ciertas órdenes a seguir al pueblo judío, y aquí en el capítulo 5 continúa con más, pero en realidad en este círculo de amenazas el profeta predice la caída de Jerusalén y de Judá. ¿Recuerdan? Judá es la región donde se encuentra Jerusalén, y se lo predice mediante 4 acciones simbólicas. En el capítulo 4 ya hemos visto 3 de estas acciones, y aquí en el capítulo 5 veremos el resto. Así que en Ezequiel capítulo 5, versículo 1 leemos: y tú, hijo de hombre, hablándole a Ezequiel, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazlo pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu mano, pelo, ¿no? Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás, de allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Bueno, afeitarse la cabeza o rasurarse la cabeza en ese tiempo, espérenme un minutito que mi maquinita acá me está dando problemas. Así que afeitarse o rasurarse la cabeza era señal de luto, de humillación y de arrepentimiento. Así que se le dijo a Ezequiel que afeitara su cabeza y su barba, y que luego dividiera el pelo en 3 partes, simbolizando lo que iba a suceder al pueblo de Jerusalén. O sea, Dios tenía sus maneras de relacionarse con ellos y dar las órdenes. Dice: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, versículo 5, la puse en medio de las naciones de la tierra alrededor de ellas, y ella cambió mis decretos y mis órdenes en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos no anduvieron en ellos. Han tomado los judíos de Dios, la ley de Dios, y la han convertido, por lo que vemos aquí, en impiedad. Y es interesante porque si vemos nuestra nación hoy, vemos al mundo de hoy, de cómo hemos tomado las leyes de Dios y las hemos vuelto maldad, podemos relacionarlo con esto. ¿Y por qué digo esto? Porque las leyes de hoy, las leyes de hoy están apoyando la maldad. Y eso es exactamente lo que ellos hicieron, lo que el pueblo de Israel hizo. Y ahora los juicios de Dios vienen sobre ellos. Y déjenme decirles, los juicios de Dios también vendrán sobre nuestra tierra. Y eso es tan cierto como el juicio de Dios que vino sobre Israel. El juicio de Dios vendrá sobre la tierra por tomar las leyes y hacer que sostengan la maldad y la impiedad, que eso es lo que estamos viendo con las nuevas leyes que se están aprobando.
porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos, dice Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aún según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros. Que estáis, dice, ni aún según las leyes que están de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Bueno, esta gente estaba muy mal, muy, pero muy mal. La maldad del pueblo era tan grande que, por lo que leemos aquí, ni siquiera podían obedecer las leyes de las naciones paganas alrededor de ellos, ni mencionar las leyes de Dios. Versículo 8 dice, así pues ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo estoy contra ti. Y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones, por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Qué horrible lo que está diciendo, ¿no? Se van a comer unos a otros. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario, con todas tus abominaciones, te quebrantaré, yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Bueno, el contaminar el templo, que era la morada de Dios, en ese tiempo ustedes saben que en el templo estaba la presencia de Dios. El adorar ídolos y practicar el mal dentro de las paredes del templo era un pecado muy grave. Ahora, en el Nuevo Testamento sabemos que Dios nos dice que mora dentro de aquellos que son suyos. 1 Corintios 6:16 dice que nuestros cuerpos son el templo de Dios. De manera que en la actualidad contaminamos el templo de Dios al permitir que la amargura, el amor al dinero, las mentiras, las drogas o cualesquiera otras acciones o actitudes malas sean parte de nuestra vida. Estamos contaminando el cuerpo de Dios, el templo de Dios. Versículo 12 dice, una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, tras ellos desenvainaré espada. Bueno, antes de que Babilonia conquiste la ciudad de Jerusalén, una tercera parte del pueblo habrá muerto por causa de la enfermedad y el hambre que existiría en Jerusalén. Dice, y una tercera parte caerá espada alrededor de ti. Bueno, eso es cuando vengan los ejércitos babilónicos, otra parte de ellos será exterminada con la espada, y luego la tercera parte que quede, el remanente, será esparcido, pero Dios traerá la espada tras ellos, dice, y serán destruidos. Pero habrá un pequeño remanente que Dios preservará, y de ese remanente Dios comenzará y los traerá de regreso a la tierra finalmente. Versículo 13. Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo. Versículo 14.
y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti a los ojos de todo transeúnte. Hablando en contra de Jerusalén. Pero, ¿han visto alguna vez, yo sí, pero les pregunto a ustedes, ¿han visto alguna vez a alguien tratando de disciplinar a sus hijos o a un hijo diciendo, si lo haces una vez más, te vas a arrepentir porque te voy a hacer esto y lo otro y qué sé yo cuánto? Promesas y promesas. Bueno, si un padre o una madre no cumplen su palabra con lo que están prometiendo, el niño aprende a no escuchar. Las amenazas vacías hacen que los hijos le pierdan el respeto a los padres. Tanto en una promesa como en otras, promesas negativas como promesas positivas. Si te gradúas con altas calificaciones, te voy a llevar a Disney World. Y el chico, la chica se esmeran estudiando para sacar buenas calificaciones y se gradúan con buenas calificaciones y no los llevan ni siquiera al zoológico de Santa Ana. O sea que, como les decía, las amenazas vacías hacen que los hijos le pierdan el respeto a los padres. Pero en este caso, por lo que vemos aquí, Dios iba a castigar a los israelitas por sus pecados y quería que supieran que cumpliría lo que había dicho. Y déjenme decirles, el pueblo aprendió por las malas que Dios siempre cumple su palabra. Mucha gente ignora las advertencias de Dios, lo que leemos semanalmente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, considerándolas como amenazas vacías o para otro tiempo. Sin embargo, Dios cumple sus amenazas. No cometas el error de pensar que Dios no habla en serio. Y le voy a decir, las consecuencias del pecado son una realidad. Quizás, sí, no perdamos la salvación porque cometemos un pecadito, metemos la patita aquí o allá, pero todo pecado tiene consecuencias. Así que debemos orar para mantenernos firmes y no pecar. Aunque sea un pecado que caíste, te diste cuenta, reaccionaste, le pediste perdón a Dios, pero las consecuencias quedan. Por ejemplo, en el adulterio, las consecuencias quedan. En la drogadicción, en las borracheras. Oh, me emborracho una vez al mes para celebrar el día de pago. Pero tu hígado lo va sintiendo. Y tu familia lo está sufriendo. Y quizás sales a la calle y te hacen un ticket que te quitan la licencia y 10 años, no sé cuánto, y cuántos miles de dólares. O sea que las consecuencias están. Versículo 15 dice, y serás oprobio y escarnio, y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira, yo Jehová he hablado, por si no se enteraron. O sea que, por lo que leemos aquí, el juicio de Dios sobre ellos sería para instrucción a estas naciones, al estar asombrados por lo que Dios ha hecho, de la manera que los ha juzgado. Versículo 16, cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas, ¿qué palabras? Saetas del hambre que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre
y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Así que Dios habla del juicio que habrá de venir, previniendo a la gente, diciéndoles, oigan, no piensen que Jerusalén va a conquistar, ni que habrán de ser liberados pronto, porque no va a ocurrir. Los juicios de Dios no están completos para su pueblo, para el pueblo de Israel. Él no habrá de traer una devastación completa de la ciudad de Jerusalén. Sí, Jerusalén debía ser destruida y quienes permanezcan allí al presente, una tercera parte de ellos serían muertos por el hambre, un tercio sería destruido por la espada y el tercio que escape serán también destruidos porque dice que Él enviará la espada en contra de ellos. Ahora, recordemos que la devastación habrá de venir, pero después de la devastación Dios habla de restaurar. Así que estamos viendo en estos días ahora, cuando Dios ya ha comenzado su obra de devastación, de restauración. Cuando lleguemos al capítulo 34 y leemos de lo que Dios habrá de hacer, aquí hablando, por supuesto, de las maldiciones que habrán de venir sobre las montañas, porque habían construido altares sobre las montañas, altares a dioses paganos. Leemos que, vamos a leerlo ahora en el capítulo 6, que van a ser completamente destruidas las montañas y demás, lo cual ha ocurrido por siglos. Hubo en esa parte del mundo no había nada sembrado, era todo seco, pero en el capítulo 34 las profecías nuevamente a las montañas y la restauración, y dice ahí que Dios habrá de poner árboles sobre ellas y habrá viñedos sobre esas montañas y todo lo demás. Bueno, para aquellos que han tenido o tienen la bendición de visitar Israel hoy, pueden ver el cumplimiento del capítulo 34 de Ezequiel, cuando Dios ha comenzado su obra de restauración de la tierra. Como les decía, por años fue todo seco, Dios no permitió nada allí, y ahora de repente que vemos que Israel es como un oasis en el medio del desierto. Israel se ha convertido en uno de los grandes proveedores de frutas de toda Europa, siendo que es un pedacito de tierra creo que son como 40 millas de ancho por 200 millas de largo, sí. O sea que en un pedacito, y solamente están trabajando la mitad del país, y es uno de los grandes proveedores de frutas de Europa. Así que el libro de Ezequiel creo que es muy emocionante porque nos cuenta del juicio que vino, pero también de la futura restauración que está ahora aconteciendo. De manera que este libro va desde la historia pasada, los eventos del presente, y luego al futuro, y va más adelante incluso que nosotros, aún donde no nos encontramos en este punto todavía. Así que capítulo 6, Ezequiel capítulo 6, aquí sí es donde Ezequiel se dirige a los montes o las montañas de Israel. La gente de Israel había construido altares, lugares de adoración en las montañas, pero no lugares de adoración a Jehová Dios, sino a los dioses paganos, a Baal, a Moloc, a Mamón,
Y debido a que los montes o las montañas eran los lugares para estos altares y lugares de adoración pagana, Ezequiel aquí dirige la profecía contra esos montes diciendo de la desolación que habría de venir, cómo iban a estar deshabitados y por no haber gente, por supuesto. Y bueno, nuevamente cuando lleguemos al capítulo 34, 35, Ezequiel se dirige nuevamente a esos montes que habían quedado desolados por tanto tiempo y les dice que estarán habitados una vez más. Así que es interesante hacer un contraste en esta profecía contra los montes de Israel, donde había tantos falsos dioses que incluso hoy en día todavía en las excavaciones siguen encontrando muchos cuerpitos de estatuitas de dioses paganos. Cuando teníamos la escuela de ministerio aquí había una vitrina ahí donde teníamos todos esos dioses, ¿te acuerdas? Todos esos dioses paganos que habían sido encontrados allí. Entonces en el capítulo 6, versículo 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor, así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, he aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. O sea, los lugares de adoración que eran llamados los lugares altos, bosques y demás, como dice aquí, ¿no? Vuestros altares, versículo 4, serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestras quebradas y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares y donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán, vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel está prediciendo aquí la matanza que vendrá. Y los lugares donde ellos adoraban a estos dioses falsos serán destruidos, lo cual ocurrió, los ídolos serán quebrados y los pedazos de los ídolos esparcidos con los huesos de las personas que se habían apartado de Dios en esos sacrilegios y la adoración de estos ídolos en los lugares altos, como dice aquí. Ahora, tenemos aquí en Ezequiel una frase en el versículo 7, y que ya lo hemos visto en los capítulos anteriores también, una frase que es utilizada unas 65 veces en el libro de Ezequiel, donde el Señor declara, y sabréis que yo soy Jehová. Ellos habían estado adorando a estos dioses falsos y aquí Dios está declarando, yo los destruiré a ellos y a quienes los adoren y ustedes sabrán que yo soy Jehová. Yo soy el Dios verdadero. Cuando lleguemos al capítulo 38, allí vamos a ver que Dios nos habla de la destrucción que Él va a traer contra esos invasores que van a llegar sobre Israel, que bueno, ahí vamos a ver que es Rusia con todos los aliados que traerán y cuando Dios los destruya completamente.
Él dice, y entonces las naciones del mundo sabrán que yo soy Jehová. Ahora aquí están tratando de enseñarles este hecho. Ellos se habían apartado de Dios, ellos habían estado adorando otros dioses paganos, así que una y otra vez Él dice, yo traeré este juicio y cuando esto suceda, ustedes sabrán que yo soy Jehová. Ustedes han estado adorando dioses falsos y cuando paguen las consecuencias van a saber quién soy. Versículo 8. Mas dejaré un resto de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. Y esto es verdad, porque a pesar de que Dios llevó su juicio contra Israel, un juicio extremadamente severo, y la gente tal vez se preguntará, ¿por qué Dios es tan cruel en su juicio contra su pueblo? Bueno, Jesús nos dice, ¿recuerdan esto? Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Eso está en San Lucas capítulo 12. Así que estas personas, su pueblo, el pueblo de Dios, eran extremadamente bendecidos por Dios. De hecho, ellos eran el pueblo más bendito sobre la faz de la tierra. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha confiado la palabra de Dios. ¡Wow! Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Dios le ha dado tanto a su pueblo y debido a que les ha dado tanto, Él, por tanto, requiere mucho de ellos. Y esto debería ser una advertencia para nosotros, porque Dios también nos ha dado mucho a nosotros. Nos ha dado el conocimiento y el entendimiento de su palabra. En el Antiguo Testamento ellos no tenían el conocimiento que nosotros tenemos hoy de la palabra de Dios. Y de esa manera también Dios requiere mucho de nosotros. Así que Dios llevó su juicio contra ellos. Fue duro, muy duro, y ha sido un juicio continuo, pero siempre, aunque muchos de ellos se volvieron apóstatas, se apartaron de Él, aún así Dios siempre tiene su remanente fiel entre ellos y esto siempre ha sido así. Siempre hubo aquellos que fueron fieles a Dios en todas las épocas. Aquí dice, más dejaré un resto de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por la tierra. Dios siempre, siempre guarda un remanente y del remanente de Dios levantará personas para alabarle y darle gloria a Él. Ahora, a pesar de que Israel ha visto entre los pueblos del mundo algunas de las mayores tribulaciones que alguien haya sufrido en la historia del mundo, ellos han tenido de las experiencias más duras, aún así, ellos no han visto lo peor, porque lo peor está aún por venir. Incluso peor que el holocausto que sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Ese periodo que viene es descrito en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, como la gran tribulación, cuando
el pueblo de Dios, el pueblo judío, va a ser engañado por este líder que se levantó